La Iglesia Central Cristo Te Llama presenta Impacto Evangelístico, el fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. Predicando a Cristo en los tiempos finales y en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Williams Benítez. Sigue nuestras publicaciones y coloca tus comentarios. Aquí podrás edificar tu vida espiritual por medio de los mensajes. Imagine qué escuela le está dando usted a sus hijos. Imagine que usted no hace nada por el evangelio. Mire qué escuela le estamos dando a nuestros hijos, hermanos, cuando no les enseñamos a amar a Dios sobre todas las cosas, a honrar a Dios, a servir a Dios, a ser mejores delante de Dios. En el ciberespacio declaramos que Cristo es nuestro Salvador. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Nos sumamos a la causa de expandir las buenas nuevas, llegando a muchas personas por las redes sociales. Escucha la palabra de Dios a cualquier hora del día, reproduciendo nuestros videos en la plataforma de YouTube. Selecciona el tema de tu preferencia y llénate de Dios. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un pispileo. Viene el Señor, hermanos. Se levantan los que murieron con la fe en Cristo, se abren las tumbas, se levantan, reciben un cuerpo transformado conforme a la gloria de Él, y los que estemos vivos somos transformados. Encuéntranos como Williams Benítez y suscríbete. Iglesia Cristo Te Llama, te acerca a Dios. Dice la palabra de la manera siguiente, Romanos 2:5. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esta lectura de su bendita palabra. Ahora, Señor, rompe toda cadena, obra haciendo milagros en la vida de su pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias por las sanidades, gracias por los milagros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Dele palmas al Señor. Puede tener la bondad de sentarse, sentaditos, hermanitos, ahí. Hermanos, al estudio de este día, hermanos, quisiéramos hacerlo en este capítulo número 2, en esta carta del apóstol Pablo, hermanos, a la iglesia que estaba en Roma. Fíjense que la iglesia de Roma, hermanos, según la historia, aunque Pablo, hermanos, había de alguna manera, hermanos, oído acerca de la iglesia,
Pero según la historia, a este momento ni él ni ninguno de los otros apóstoles la había visitado hasta este momento. Significa que eran hermanos, unos hermanos que, según la historia, empezó, hermanos, con algunos que se convirtieron, con unos judíos que se convirtieron durante el día de Pentecostés. ¿Se acuerda cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los apóstoles que estaban reunidos en el capítulo número 2 del libro de los Hechos? Dice la Biblia que ya habían diferentes personas de diferentes lugares. Recuerden que era una fiesta solemne para el Señor, y habían caravanas de personas que venían de diferentes áreas. Y dice la Biblia que aquel acontecimiento que ocurrió ahí ese día de Pentecostés, dice que fue notorio a todos los que habitaban en Jerusalén y a todos los que habían venido, repito, de otros lugares a la celebración. Por eso es de que dice que habían personas que hablaban diferentes idiomas y decían: ¿y por qué los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Y hasta hubieron algunos hermanos que en ese momento pensaron y dijeron que los apóstoles estaban borrachos, estaban tomados. Pero se levantó Pedro y dijo: Pedro, no, dijo, estos hombres no están tomados, no ven que es apenas la hora tercera, o sea, era como la hora, hermanos, las 9 de la mañana. Y dice la Biblia que entonces se paró Pedro y él dijo: esto era lo escrito por el profeta Joel acerca de la promesa de Dios para su pueblo, y lo que haya acontecido hoy es que se ha cumplido ese momento. Hermanos, y toda aquella gente estaba escuchando a aquel hombre, y dice la palabra que aquella gente se quedó sorprendida y decía: pero ¿cómo estos, si no han estudiado? Porque estos apóstoles eran humildes pescadores. No habían estudiado en las escuelas, hermanos, de los rabinos, en las escuelas en las cuales se aprendía acerca de la ley, acerca de los profetas. Pero les oían hablar con tal autoridad y reconocían, dice su palabra, que habían estado con Jesús. Entonces toda esa gente que estuvo ahí, muchos llevaron sus creencias a sus lugares. Llevaron, hermanos, esas ideas de ese Cristo, de ese Dios diferente, de ese evangelio que era completamente diferente, hermanos, al que habían profesado, al que habían mantenido. Porque recuérdese que hasta el momento, hermanos, de que Cristo vino, todo era una religiosidad, todo era ritualismo, todo era, hermanos, de cosas de lavarse las manos antes de comer, de limpiar bien el plato y de cosas así, ¿verdad? Rituales nada más. Pero ahora, hermanos, que venía el mensaje del evangelio, era la buena noticia que decía: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Era un evangelio diferente. Entonces, entre esos grupos, según la historia, entre esos grupos, hermanos, hubieron hermanos que fueron hacia Roma y llevaron esas creencias, hermanos, allá, y empezaron a hacer el evangelio. Empezaron, hermanos, a proclamar esa palabra, aunque hasta ese momento no tenían, digamos, todo lo que nosotros tenemos en la actualidad. Solo ellos tenían lo que eran todos los escritos del Antiguo Testamento, porque recuerden que todo el Nuevo Testamento vino ya después. Por ejemplo, esta carta del apóstol Pablo se escribe 57 años después de Cristo. Significa que ellos lo que tenían era todo lo que, hermanos, habían aprendido del Antiguo Testamento, los profetas y los primeros libros, el caso del escrito de Moisés. Pero para ellos, hermanos, era como recibir esta carta del apóstol Pablo como una nueva, hermanos, esperanza. Pero lo maravilloso es, lo lindo que podemos ver en este grupo de hermanos, es de que a pesar, hermanos, que los apóstoles no habían llegado, que no los había visitado Pablo, que no habían tenido la visita de ninguno de los que eran considerados columnas en la iglesia, pero ellos no, hermanos, abandonaban su fe. Ellos seguían esperando que algún día llegaría alguien, hermanos, a hablarles más exactamente acerca del camino de Dios. Aquí hay un gran principio, y es de que, hermanos, cuando uno
de alguna manera, hermanos, recibe esa verdad de ese evangelio diferente, un evangelio que es de grande bendición, aunque no haya personas, hermanos, en que no hayan vidas que tal vez vengan y nos instruyan más exactamente al camino de Dios. Con lo poco que uno tiene, hermanos, con eso poco que uno sabe, uno sigue adorando al Señor, porque dice: este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. Y a eso nos hace recordar el caso de, ¿se acuerda de Cornelio? Aquel hombre, hermanos, que era comandante de un grupo de soldados del ejército romano. Dice la Biblia que este hombre oraba, este hombre ayunaba, este hombre hacía limosnas, daba ofrendas, y no era cristiano, no había aceptado a Cristo, pero tenía ese temor de Dios, tenía, hermanos, ese temor del Señor. Por eso de que la Biblia dice que un día que estaba orando, se le presentó un ángel del Señor y le dijo: ve a llamar a Pedro, él te dirá más exactamente acerca del camino de Dios. Significa que ahí nos damos cuenta que Dios lo que anda buscando son personas, hermanos, que de alguna manera, que aunque no sepan mucho, pero con lo poco que saben, que no se olviden que hay que adorar a Dios en cualquier lugar, aunque no tengamos quizás mucha elocuencia, aunque no tengamos quizás muchos conocimientos teológicos, pero de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hemos escuchado, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de eso hay que hablar, de la maravillosa obra de Dios en nosotros, del cambio, la transformación, de lo que Dios ha realizado en cada uno. Pero no podemos dejar de hablar de las maravillas del Señor. Entonces, cuando Dios ve a este hombre, Dios le envía exclusivamente a Pedro a hablarle de la palabra. Y dice que este hombre, sin saber nada, que era una reunión familiar, convocó a todos sus amigos íntimos y a todos sus familiares. Y dice que cuando Pedro llegó, ahí estaban todos reunidos y le dijeron: aquí estamos esperando que nos digas qué es lo que tenemos que hacer. Y dice la Escritura que cuando Pedro empieza a hablarles, hermanos, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y dice la Biblia que los que acompañaban a Pedro se quedaron sorprendidos y dijeron ellos: y también de lo que nos ha dado a nosotros, también les ha dado a los gentiles. ¿Sabe por qué? Porque para Dios no hay acepción de personas. No importa de qué país sea, no importa de qué idioma, no importa qué color, no importa, hermanos, las cosas que haya hecho en el pasado. Lo importante que Dios ve es cuando una persona está interesada en un cambio, en un mejoramiento de vida. Y todos fueron llenos del poder de Dios. Pero así también, hermanos, encontramos en el Lucas 7 a otro centurión romano que dice que tenía un criado a punto de morir, y mandó a unos ancianos, hermanos, a decirle al Señor que viniera. Y cuando el Señor viene, le manda a uno de sus criados a decirle que no entre, porque no es digno que entre en su casa, pero que nomás diga su palabra y que su siervo va a quedar sano. Y le explica, ¿verdad?, cómo él está bajo autoridad, que tiene hombres que le dice vayan y van, le dice a este viene, le dice a aquel hace esto y lo hace. Y dice la Biblia que Dios se sorprendió tanto que ni aún en Israel había tanta fe como en ese hombre gentil. Imagínense qué tremendo. O sea, lo que estamos dándonos cuenta es, hermanos, de cómo el poder de Dios, hermanos, se manifiesta a todas las vidas, sin importar. Entonces ahora en esta iglesia de Roma, sin tener, hermanos, apóstoles, sin tener una dirección de líderes, de los principales líderes, yo imagino que llegó un hermanito y les dijo: venimos de Jerusalén y escuchamos la palabra de Dios, tuvimos una experiencia sobrenatural allá, y yo creo que aquí en este hogar vamos a empezar de alguna manera estudiando la palabra de Dios para ver qué hace el Señor. Y empezó a llegar la gente, y empezó a llegar la gente, hasta convertirse hasta este momento una iglesia que había allá en Roma. Por eso es que a veces, hermano, muchas veces me sorprende cómo es que una reunión familiar en un hogar no avanza. Cómo es que una reunión familiar, hermanos, en una casa, no, hermanos, no crece. No crece.
Cuando aquí nos damos cuenta nosotros, hermanos, que donde los cristianos iban, habían almas, había milagros, habían conversiones, habían hechos poderosos. Porque, hermanos, la Escritura dice: donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estaré yo, para sanar, para hacer milagros, para hacer maravillas. Entonces es ahí, hermano, donde lo único que se necesita es la verdad de la palabra. Y llevar esa verdad y decirle: hermanitos, aquí Dios va a hacer maravillas en el nombre del Señor. Hermanos, preparémonos, porque la gloria de Dios se ha de manifestar acá. Dios va a hacer la obra, porque la verdad que nosotros tenemos, quizás esta gente no la tiene, y nuestra tarea es darles esta verdad y que ellos conozcan a ese Cristo que tiene poder para hacer maravillas, para hacer milagros. Entonces Pablo a esa iglesia, sin la visita de ninguno de los grandes hombres, hermanos, les escribe motivándolos, el anhelo que él tenía de llegar hacia ellos, quería estar con ellos, a tal grado donde cuando leemos, hermanos, en el capítulo número 15, capítulo 16, perdón, quiero que vayamos a Romanos 16, y mire qué maravilloso, hermanos. Romanos 15, hermanos, 15, perdón. Dice el verso 23, 15, 23 de los Romanos. Dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, deseando desde hace muchos años de ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Qué hombres estos, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo, hermanos. Con solamente leer, hermanos, uno dice que qué miserable es uno, dice uno. Qué miseria de evangelio el nuestro, ¿verdad? Que ni aún la propiedad de apartamentos donde usted vive, hermanos, no la ha evangelizado. Que ni aún, hermanos, aquellos que le rodean no hemos sido capaces de compartirles el evangelio de Cristo. Pero aquí este hombre dice que ya no tenía campo en todas aquellas regiones. Significa que este hombre, hermano, ya había zarandeado cada aldea, cada lugar donde habían personas. Ya había pasado Pablo anunciándoles el evangelio, sin tener Facebook, hermanos, sin la ayuda de redes sociales, sin la ayuda de medios de transporte, sin la ayuda, hermanos, de estaciones de radio, canales de televisión, nada. Hermanos, caminando en las plazas, en las casas, no cesaban de anunciar el evangelio de Jesucristo. Y cuando lee el versículo 23 dice: no teniendo más campo en estas regiones. O sea, en otras palabras dice: ya no tengo espacio aquí, ya todos les he predicado, a todos les he anunciado. Pero cuando vaya a España, dice, voy a pasar por ahí. Hermanos, le digo, hermanos, que si ese hombre, hermanos, estuviera vivo todavía, ya lo hubiera zarandeado a todos, hermanos.
ese hombre, hermano, ya hubiera llegado a Guatemala, a Honduras, hermanos, a El Salvador, a Sudamérica, a la India, Asia, a todos los lugares. Hermanos, imagínense, hermanos, a la hora que ese hombre se presente delante de Dios: venid bendito de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Imagínense, hermanos, el privilegio de Pablo allá en el reino celestial, hermanos. ¿Se imagina usted, hermanos, lo que va a hacer Pablo, hermanos, en la regeneración de todo esto, hermanos? Hombres, hermanos, que se entregaron todo completamente al servicio de Dios. Dice la Biblia: cuando vaya, voy a pasar por ustedes cuando vaya rumbo a España. Esos hombres no andaban vacacionando, hermano. Voy a llegar con la bendición, dice, de un pacto, para que pacten, para que siembres. ¿Cuál, hermanos? Estos hombres no andaban pactando, hermanos. Estos hombres no andaban, hermanos, recogiendo los diezmos, no andaban recogiendo las ofrendas. Llevaban la bendición de la buena noticia del evangelio. Llegaré con la bendición del evangelio. Quiero visitarlos, dice, para ver si les puedo llevar algún don espiritual, algún don del Espíritu. A ver si les llevo alguna bendición del cielo. Hermanos, ¿será que habrán hombres como tales en la actualidad, hermanos? Ahora, hermanos, cada predicador que va a predicar a la iglesia, Dios le bendiga, hermanito, ya me voy, hermano. Dios le bendiga, siervo, fue una bendición estar con usted. Y lo saluda y lo abraza a cada uno. Es para que uno se saque la ofrenda y se la dé, porque no se van, hermanos, y no le dan la ofrenda. El otro día yo había detectado un tipo, hermanos, que tremendo. Y le digo yo al hermano Jonathan, allí va, no te pelamos ese día solo por molestar al tipo, ¿verdad? Porque me duele en el corazón tanta sinvergüenzada, hermanos, que no pueden hacer algo, no pueden predicar, no pueden visitar a un hermano porque están esperando, hermanito, y esos mangos, hermano. O sea, no pueden hacer algo si no quieren recibir algo a cambio. Y me acuerdo que este hermano, le dije yo al hermano Jonathan: aquí quedémonos, ya vas a ver ese sinvergüenza, le dije yo. No se va a ir a dormir hasta que no le demos la ofrenda. Y sentado allá afuera, se me ha ido el sueño. Decía, no tengo sueño. Así le dije: te ha ido el sueño. Ya te va a bajar al ratito el sueño, tipo 3, 4 de la mañana. Hermanos, eran como las 11 de la noche. Y yo con Jonathan allá adentro platicando, ¿verdad? Y todo eso. Hermano, llegó como a las 3 de la mañana. Y le digo al hermano Jonathan: llévale la ofrendita a para que le baje el sueño. Ya cuando le llevo la ofrendita, ya me está pegando sueño. Qué sinvergüenza, hermano. Estos hombres, hermano, no andaban, hermano, buscando bendiciones del pueblo. Ellos llevaban bendición al pueblo. Ellos llevaban bendición al pueblo. Ellos llevaban abundancia a la gente. Hermanos, no vaya a ser usted un líder, hermanos, que va a las casas para ver si trae, hermanos, algo para el lonche del día de mañana. Sin vergüenzas. No, cada líder, por eso está orando cada mañana aquí, está pidiendo al Señor para cada vez que va a la reunión familiar llevar bendición del evangelio, llevar bendición a la casa, llevar bendición para que el enfermo sea sano, para que la vida sea prosperada. Ese es el evangelio. O sea, que uno sea de bendición, hermanos. Imagínate yo llegando a la iglesia, hermanito, no hay para la gasolina, hermanos. Ahí usted sabe, está dura la cosa. El siervo tiene que vivir del evangelio. No, estos hombres, hermanos, habían entendido lo que era el evangelio. Por eso todo el puño de sinvergüenza que andan ahora predicando el evangelio, hermanos, nomás no se suben, hermanos, a ministrar al ratito, sino antes han dicho: hermanito, ahí me ponen una mesita ahí en la entrada, hermano. Ahí me pone una mesita, hermanos, para el material. Hermanos, y mientras están dando la enseñanza, están promocionando su material. O sea que no están por dar bendición del evangelio, sino por vender lo que andan vendiendo. Por allá vi uno, hermanos, que andaba vendiendo la lotería cristiana.
¿Se acuerdan cómo era la lotería que usted jugaba antes, hermanos? Cuando decía, la chalupa, el bandolón, el diablillo, la calavera. No me imagínense cómo un cristiano va a estar jugando, hermanos, esas diabluras. Pero ¿sabe qué es lo que han hecho ahora los cristianos mundanos y liberales? Ahora tienen la lotería cristiana. El apóstol Pablo, el profeta Samuel. Hermanos, no, hermanos. Amén, se despertó, Dios le bendiga. Entonces, hermanos, imagínense, hermanos, cómo, y no es la misma basura del diablo, hermanos, solamente le han cambiado. Eso es como la música, hermanos, que ahora cantan muchos, hermanos, que dicen que es cristiana y solamente la letra le han metido, pero el ritmo es el mismo ritmo de los tigres del Kelva. Entonces el problema es eso. Pero estos hombres, hermanos, llevaban bendición del evangelio de Jesucristo y se interesaban de ir a un lugar y luego ir a otro y luego ir a otro y luego ir a otro. A mí me preocupa, hermanos. Imagínense ya 10 años en esta ciudad, hermanos. Me preocupa sinceramente, porque los días van pasando y si el día de mañana, hermanitos, no hay mucho avance, hermano, yo me voy, hermanos. Me voy para otro lugar a llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos, hermanos, para estar en un solo lugar. No estamos, hermanos, para estar ahí. Aleluya, gloria a Dios, qué bendición. No, hombre, ya hay diezmito, ya hay ofrenda. No, qué bueno, aleluya, gloria a Dios. No, hombre, hasta en lenguas hablan algunos, hermanos. Dale una ofrenda a alguien. No, hombre, hermanito, ahí te profetizan bendiciones, cielos abiertos, y que aquí, que allá, y que aquí, que lo otro, y que Dios te ha puesto por cabeza, y que no sé qué, un montón de lo que eras. No le des nada. No le des nada. ¿Qué te van a profetizar? No te profetizan nada, hermano. Entonces aquí nos damos cuenta, entonces, también nos damos cuenta aquí en dónde fue que nació la iglesia. ¿En dónde nació la iglesia? En Jerusalén. No fue en Roma, hermanos. Repito, en Jerusalén nació la iglesia y de ahí la iglesia llegó a Judea, llegó a Samaria y luego se esparció hasta lo último de la tierra. Entonces, después del día de Pentecostés, los hermanos llegaron hacia Roma. Llegaron hacia Roma. Entonces no es Roma, hermanos, no es Roma. Entonces nació la iglesia, nació en Jerusalén. ¿Y quiénes fueron? Los primeros papas. Pedro fue el primer papa. ¿Cuál papa? No, hermano, nació. Y la Biblia dice, hermanos, uno dice los hechos de los apóstoles, pero se le pudiera llamar al libro los hechos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo era el que hacía la obra. El Espíritu Santo hacía milagros. El Espíritu Santo era el que hacía maravillas a través de ellos. A través de ellos. Entonces ahí es donde la iglesia fue desarrollándose de una manera extraordinaria. Entonces por eso es que dice aquí el verso número hermanos 27. Dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Significa que los gentiles estaban recibiendo la bendición del evangelio espiritual gracias a los hermanos que estaban en Jerusalén. Pero ¿qué sufrimiento pasó la iglesia de Jerusalén? Persecuciones, y eran muy pobres. Que todos los hermanos y las pequeñas obras que había, a Pablo le dijeron solamente que se aparten de la idolatría, que no tienen necesidad de circuncidarse, pero que se aparten de la idolatría, que obedezcan a Dios y que se acuerden de los pobres que están en Judea. Y en todas las iglesias que Pablo iba, les decía a los hermanos, recojan algo siempre, algo para enviar apoyo a los hermanos que están allá. Hermanos, el tener la bendición espiritual no significa que usted va a tener también lo material. Pero entre las dos cosas, ¿qué escogeríamos? ¿Tener bendiciones espirituales o materiales? Espirituales. Es preferible, hermanos, no tener plata ni tener oro, pero tener toda la gracia y la bendición espiritual del Señor. Entonces la iglesia de Jerusalén
sufrió, hermano, sufrió mucho, la pobreza, las necesidades. Entonces el hecho que una iglesia sea pobre, que una iglesia, hermanos, sea de alguna manera, hermanos, quizás limitada en los bienes materiales, eso no significa que sea una iglesia que esté en maldición, sino al contrario, que su bendición es de otra, como Dios le escribió a aquella iglesia en Apocalipsis: no eres pobre, eres rico, pero no en lo material, sino en lo espiritual. En lo espiritual. Es como el número, ¿se acuerda del mensaje que hablábamos esta semana que pasó en el domingo? El mensaje de la iglesia a Filadelfia, que Dios le dice: aunque tienes poca fuerza. Significa que era una iglesia que no contaba con mucha membresía, no eran muchos los miembros, pero tenía una gran fuerza espiritual. Significa, hermanos, que también es otro de los detalles que debemos tomar en cuenta, que puede ser una iglesia que no tiene mucha fuerza espiritual, pero esos pocos evangélicos están bien determinados a honrar a Dios, a alabar a Dios, a servir a Dios en todo, hermanos. Imagínense, yo los veo a todos ustedes, a todos. Yo los veo a todos. Y todos, ¿sabe cuál es la bendición de nosotros? Que no somos muchos, pero los pocos que se vienen agregando van entrando a la línea del Señor. Y a medida el Espíritu Santo nos vaya ayudando a eso, hermanos, seguiremos haciendo maravillas. Le decía yo a una hermana que todos los hermanos que están desde el área del 10 hacia el 290, todo lo que es el 249, 45 norte, todos sus hermanos que vienen de aquel lado, a partir de enero del 2019 se quedan allá. Hacer crecer esa obra por aquel lado. Sus diezmos, sus ofrendas, todas sus aportaciones se van a quedar allá. ¿Y nosotros qué vamos a hacer aquí, hermanitos, si nosotros necesitamos eso aquí? ¿Cómo le vamos a hacer ahora si nosotros necesitamos, si aún ahora no alcanzamos y necesitamos ese apoyo? Podemos decir como le dijo Abraham a su hijo: Jehová proveerá, hijo. Aleluya. Jehová proveerá, porque Dios está viendo que lo que queremos es llevar la bendición del evangelio a aquellas vidas que están en aquella área, y todos los que estamos aquí, así como nos ha ayudado, nos seguirá ayudando, y el Señor seguirá añadiendo gente para que siga siendo salva, siga apoyando, y aquella área también Dios seguirá bendiciendo de una manera extraordinaria con la bendición del evangelio. Pero cualquiera pudiera decir: ay, hermano, pero es que tenemos poca fuerza, necesitamos más fuerza. Por estar esperando más fuerza va a venir el Señor, hermanos. No, sino que uno tiene que ir adelante, avanzando, y Dios va a ir haciendo la obra. Entonces, por eso de que, hermanos, la iglesia Filadelfia no tenía mucha fuerza, aunque eran pocos, pero todos esos pocos eran fieles. Entonces así debe ser la iglesia, ¿verdad? Aunque sean pocos, pero esos pocos fieles. Entonces estos hermanos en Roma, hermanos, eran unos hermanos en los cuales, hermanos, se mantenían ahí, estaban perseverando. Entonces cuando llegamos al capítulo 2 y el verso 5, Pablo les escribe, ¿verdad?, diciéndole estas palabras: pero tú, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Significa que Pablo escribiendo les dice, ¿verdad? Pero si hay alguien que endurece su corazón y no se arrepiente, no viene humillándose delante de Dios, es el error más grave. ¿Sabe por qué? Porque atesoras, dice. Atesoras, ¿qué es atesorar? O sea que vas acumulando ira de Dios para el día de la ira. ¿Sabe que cuando el Señor le dio la promesa a Abraham acerca de darle la tierra de Canaán, le dice Dios: 400 años, le dice, este pueblo que va a salir de los lomos tuyos
van a ser esclavos en Egipto. Porque hasta ahora, le dice, no ha llegado hasta el colmo la maldad de los cananeos. Pero cuando suba hasta el colmo, o sea, hasta la parte más alta, entonces yo los voy a traer y ustedes van a conquistar toda esta tierra. Significa que a través de la desobediencia de estas naciones iban atesorando cada día, atesorando y atesorando y atesorando y acumulando, hasta que llegara un momento donde llegaría la ira de Dios sobre sus vidas. ¿Qué significa entonces? Que cuando el ser humano no se arrepiente, no busca un cambio, entonces por no arrepentirse lo que está haciendo es acumulando o atesorando para él mismo ira para el día de la ira. O sea, el enojo de Dios. Cada día Dios se va enojando y se va enojando. ¿Cómo vemos esto? Como un padre de familia, que el hijo empieza a desobedecer. Hijo, pórtese bien. Hija, y ahí va. Y cada día, hermano, se le va añadiendo más ira, que viene un día cuando menos acuerda, hijo, y ahora sí, se me hinca. Mojame el lazo, mi amor, mojame el lazo ahí en agua para que esté más mojadito. Pero ¿qué pasó? No se le castigó solamente por el hecho que hizo ahora, sino que ya ha venido acumulando. Ya ha venido acumulando 1, 2, 3, 4, 5 de ellas hasta que llega ¡plá! ¿Por qué? Por su corazón duro de no arrepentirse y no cambiar, no mejorar, porque dice la Biblia, porque Dios le dará a cada uno conforme a sus obras, conforme a sus hechos. Entonces así es Dios. El caso de Sodoma y Gomorra es lo mismo. Cuando los ángeles van a destruir, le dicen a Abraham, es que ya llegó hasta el colmo, ya rebalsó la paciencia de Dios con estos habitantes de Sodoma y Gomorra. Ahora pregunta sería, ¿cómo cree que está esta humanidad? Cada día está atesorando y atesorando ira, enojo de parte de Dios para el día donde ya no habrá remedio. Ya no habrá remedio. Entonces es ahí, hermano, donde entonces, verdad, uno debe tener mucho cuidado, porque dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme sus obras. Significa que lo que habla aquí, que aunque por lo general Dios no nos castiga de inmediato por nuestros pecados, no hay duda de que su juicio llegará. No sabemos con exactitud cuándo ocurrirá, pero sí sabemos que nadie escapará de ese encuentro final con su Creador. O sea que tarde o temprano va a llegarle la hora. De lo que dice Filipenses, ¿verdad? Que al Señor Jesucristo se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y toda lengua confesará y toda rodilla se doblegará delante de él. Número 1, de los que están en el cielo, de los que fuimos salvos. Dice la Biblia en Apocalipsis que arrojaremos nuestras coronas. En otras palabras, habrán algunos que serán premiados por su labor, por su entrega, por su trabajo, pero aquel día arrojarán sus coronas a sus pies, reconociendo que el mérito no fue de ellos, sino de Jesucristo, sino del Creador de todas las cosas, y arrojarán los galardones, serán puestos a los pies del Maestro. Todos confesarán y se doblegarán. Pero segundo, los que están en la tierra también. Cuando Cristo venga, al pasar el tiempo de la gran tribulación, en su segunda venida, cuando pongan los pies allá en el monte de los olivos, todo el mundo reconocerá que Él es el Señor. Los que le traspasaron, dice, harán lamentación por Él, y todo ojo le verá, dice la Biblia, y reconocerán que Jesucristo es el Señor. Toda lengua va a confesarlo, toda rodilla se va a doblegar. Pero están los terceros, los que están debajo de la tierra. ¿Quiénes son los que están debajo de la tierra? Los que están en el lugar de tormento. Los que aparentemente como que escaparon. Dicen, no, pero yo me escapé.
cuando llegue Apocalipsis 20:11 en adelante, el mar entregará sus muertos, la muerte entregará sus muertos, el Hades entregará sus muertos, y todos estarán de pie delante del Señor y tendrán que reconocer que Él es el Señor, tendrán que confesar a Jesucristo, tendrán que doblegar sus rodillas delante de Dios. Significa que nadie escapará del juicio de Dios, nadie escapará de la ira de Dios. Significa que es ahí, hermano, donde Pablo escribe esta iglesia, del cuidado que han de tener, porque cada uno pagaría conforme a sus obras, aunque ellos no los habían visitado, aunque ellos no estaban presentes, pero sí estaba el Dios al cual ellos adoraban, estaba el Dios al cual ellos habían escuchado en Jerusalén. Significa que cada uno de nosotros somos responsables delante del Señor. Entonces dice, aunque por lo general Dios no castiga de inmediato, o sea que es paciente, pero no hay duda de que el juicio de Dios llegará. No sabemos con exactitud cuándo ocurrirá, pero sí sabemos que nadie escapará de ese encuentro final con su Creador. Nadie se va a escapar, nadie se va a escapar. Entonces yo ya sé que no puedo escapar. ¿Por qué no reconocer ahora a Jesucristo y abrir mi corazón, abrir mi mente y venir y decirle: Señor, ayúdame? Y los brazos divinos del Señor estarían allí para ayudarnos y bendecirnos. Porque la Escritura dice, un pasaje maravilloso, 12:48 del Evangelio según San Juan. 12:48 del Evangelio según San Juan. ¿Qué dice la Biblia en 12:48? El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día final. El que me rechaza y no recibe mis palabras, no soy yo el que le voy a juzgar, dice el Señor, sino la palabra que ha sido hablada. Ella le va a juzgar en el día final. Por eso es que cada uno de nosotros, los que predicamos, no debemos predicar de otra cosa, sino de la palabra de Dios, sino de la venida del Señor y del justo juicio de Dios, en el cual cada persona se ha de presentar delante de Dios. Ejemplo: cada mensaje que usted oye, cada predicación que usted escucha, y usted, conociendo la verdad y no lo hizo, que dice la Biblia, recibirá muchos azotes. Significa que desde que ya usted escuchó que no le agrada eso al Señor, que no está bueno lo que usted hace, que no es de la voluntad de Dios hacer tal cosa, y cuando usted la oye y usted dice: es el Señor que me está llamando, y usted corre los pies del Señor, entonces ya no vendrá la ira, ya no está atesorando ira, sino que vendrá la gracia de Dios y el perdón divino del Señor hacia su vida. Por eso de que la Biblia dice que aquel día nosotros, dice, muchos de nosotros fungiremos como jueces, como un jurado, cuando todos se presenten. Porque en Apocalipsis 20:11 aparecerán muchos que dirán: pero a mí no me hablaron. Ah, a ti no te hablaron. Tenemos testigos que te hablaron. No, a mí no me hablaron nadie. A mí no me habló nadie. Tenemos testigos. Y la gente va a alegar que no le hablaron. Dice la Biblia que se abrirán los libros, aún el libro de la vida. Van a haber algunos que digan: revise, quizás el ángel se equivocó, y van a querer que revisen el libro, a ver si su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, cuando esa persona esté alegando, pase el hermano Julano de tal, y va a pasar usted como líder. No se te anunció el día tanto, día tal, hora tal, del mes de octubre del año 2018. Mira esta pantalla, ¿no sos tú? ¿No eres tú el que está aquí en esta pantalla? Ah, sí. No, pero es que yo no creí que era usted. Ay, entonces, ¿qué empezaste que era?
Y es ahí donde la iglesia tiene que entender la labor. Hay hermanitos que uno le da los flyers, hermano, y el baúl del carro los va a meter para que los reparta y les hable a las vidas. Porque así de igual manera como esta persona va a alegar, y ahí va a aparecer el hermano que le estuvo anunciando: mire, va a estar bonito, mire, véngase, le vamos a dar transporte, véngase. No tendrá excusa, vaya, al fuego eterno. Así también habrán algunos que tuvimos a alguien al lado y el Señor nos dirá: mira, aquí estuviste con él, fuiste al Poris, no le hablaste del evangelio. Al contrario, tú te convertiste a ellos. Mira, enchorado andas aquí. Mira, no, hombre, qué vergüenza la tuya. Enchorado andas aquí, mira, en vez de anunciarle el evangelio, mira. Y mira, murió. Y tú no le hablaste. Mira dónde le va a tocar. Hermanos, será tremendo, hermanos. Por eso es que la iglesia tiene una labor maravillosa, porque lo que dice aquí en la Biblia es de que el propósito de Jesús en la tierra no era juzgar a las personas, sino mostrarles cómo encontrar la salvación y la vida eterna. Sin embargo, cuando regrese nuevamente, uno de los propósitos principales será juzgar al mundo y pedir cuentas a todos por la manera en que vivieron. Seremos condenados por las palabras que Cristo nos habló y no quisimos aceptar ni obedecer. En el día de juicio, quienes aceptaron a Jesús y vivieron de acuerdo a sus enseñanzas resucitarán para vida eterna, pero los que rechazaron al Señor, hermanos, quedarán excluidos de la gracia de Dios. Por eso cuando uno dice: hermanitos, ¿quién quiere aceptar a Cristo? No, hermanitos, se mete las manos a la bolsa. Hermanito, ¿quién quiere reconciliarse? ¿Qué van a decir de mí si me reconcilio? ¿Qué importa que diga la gente? ¿Qué importa que empiece la gente? Aquí lo que importa es que quiero ser salvo, quiero salvar mi alma. Significa que debemos, hermanos, decidirnos hoy de qué lado estar aquel día. Porque las consecuencias de nuestra decisión, de nuestras decisiones, durarán por toda la eternidad. Decidimos bien, vida eterna nos dará el Señor. Decidimos mal, tendremos consecuencias. Y lo más lamentable es que el hombre llorará, el hombre se lamentará, pero ya no hay remedio. Pero si ahora que oímos la palabra venimos a Cristo, poderoso es el Señor, hermanos, para regalarnos vida eterna y darnos esa esperanza maravillosa. Por eso es que el Evangelio según San Juan capítulo 3 dice: el que no recibe al Señor ya ha sido condenado. Desde que la persona rechaza a Cristo, automáticamente, hermanos, está frito. Pero Dios en su bondad dice aquí, Romanos 2:8, y terminamos ya. 2:7, perdón. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación, angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Significa que para Dios no hay favoritismo. Para Dios no hay favoritismo que diga: yo soy hijo de pastor, yo soy predicador, yo soy diácono, yo hablo en lenguas, yo hago esto. Acordémonos que aquel día vendrán muchos que dirán: no profetizamos en tu nombre. Predicadores, no hicimos milagros en tu nombre, en tu nombre no echamos fuera demonios. Y les contestará aquel día el Señor: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco, no sé quiénes son.
Significa que en Dios no hay favoritismo, no hay acepción de personas. Pero si hacemos lo bueno, dice, y obedecen a la verdad, tendremos como frutos la vida eterna, inmortalidad, gloria y honra y paz. Eso es lo que queremos como iglesia, ser hermanos, ser herederos de la vida eterna. Pero debemos hacer lo bueno, hacer lo que le agrada al Señor. Por eso Gálatas 6 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su momento, a su tiempo, segaremos si no desmayamos. Hay que seguir haciendo el bien, hay que seguir haciendo el bien, hay que seguir haciendo el bien, hay que seguir haciendo lo bueno, hay que seguir haciendo lo bueno, hay que hacer lo mejor cada día, porque Dios es bueno, hermanitos. A veces nos da tristeza y nos da dolor en el alma que mejor los inconversos, hermanos, tienen un corazón más accesible que los mismos creyentes. Ayer que estábamos acompañando a los hermanos allí en el velorio, estaban dando los datos de cómo la mayoría inconversos apoyando para ayudar a este muchacho. Pero digamos los creyentes que apoyemos. Es duro, hermanos. Y así queremos ver días gloriosos, así queremos ver maravillas. No, hermanos. Pero aquí dice la Biblia que habrá ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Habrá tribulación y angustia sobre cada uno de ellos. No podemos endurecer nuestro corazón, hermano. Seamos accesibles a Dios, y Dios, hermanos, hará grandes cosas. Porque cada mensaje, cada palabra que uno oye es para uno decir: es cierto, voy a ser mejor de ahora en adelante, voy a hacer esto, voy a hacer la obra. Le decía a una hermanita, y hoy termino con esto, le decía a una hermanita: hermana, ¿se da cuenta cuánta necesidad tenemos para el evangelio? No tenemos dinero para hacer la obra. Lo que tenemos es un anhelo en nuestro corazón de llevar la palabra de Dios a muchas vidas. Y le decía yo a la hermana: ¿qué cree que podemos hacer? ¿Qué puede hacer usted? Y me dice la hermana: yo puedo hacer marquezotes. Pues con esos marquezotes vamos a llevar hacia adelante el evangelio. Usted solo encargue de hacer los marquezotes y nosotros vamos a repartirlos ahí a los hermanitos, a meterles marquezotes a los hermanos para que el evangelio avance. Pero no faltará individuo que dirá: no, hermano, yo no como marquezote, yo quesadillas como. Hermanos, hay hermanitos, hermanos, dan ganas de agarrar el marquezote y estrellárselo en la cabeza, hermano, y ponerlo de sombrero. No, hermano, yo no como fried fish. No, hermano, yo no como pescado. Hermanos, qué tremendo. Pero si perseveramos en el bien hacer y obedecemos la verdad, dice la Biblia, seremos inmortales, tendremos la paz de Dios, escaparemos de la ira de Dios, tendremos vida eterna, estaremos un día al lado del Señor. Hagamos el evangelio, no nos cansemos de hacer el bien, vamos a todo lugar, vamos por el mundo entero anunciando la palabra de Dios, anunciando que cada día, hermanos, cada día, dice la Biblia, que debemos invertir todo, dice las obras, todo esto injusto que nosotros recibimos, todo lo inmundo, para hacer la obra del evangelio, esto incierto que recibimos, para recibir lo verdadero el día de mañana. Significa que todo es de billete de a 100, hermanos, que usted no suelta. Es de billete de a 100 que usted no suelta. Dice la Biblia que lo invertamos en la obra del Señor, y cuando usted lo suelte, entonces Dios le va a dar lo verdadero. Dios le va a dar lo que verdaderamente es. Pero ¿cómo va a soltar ese billetillo de a 100? Usted no.
cabrietillos de 100 son 800 quetzales. Aleluya. No. 800 quetzales, me compro tantas gallinas y le pongo un puño de huevos y me salen un montón de pollitos. Cuando estés en el infierno, te van a ayudar esos pollitos y esas gallinas y ese puño de huevos. No. Perseveremos en el bien hacer, hermanos, y la gracia del Señor estará ahí para ayudarnos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Si este mensaje ha tocado tu vida y quieres abrir tu corazón al Señor y pedirle perdón por tus pecados, entonces haz esta oración. Reconozco que he pecado y te he fallado, Señor. Necesito tu perdón. Entra a mi vida y cámbiame. Perdóname. Toma mi vida y hazla de nuevo. Gracias, Señor Jesús, por morir en mi lugar y librar mi alma de condenación. Ayúdame a caminar en tu santo evangelio y perseverar hasta el fin. Amén. Si usted hizo esta oración y quiere saber más de este santo evangelio, le invitamos a congregarse con nosotros. Le esperamos en el 5757 Rochester Drive, Houston, Texas, 77036, Suite 500. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Predicando a Cristo en los tiempos finales y en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Williams Benítez. Sigue nuestras publicaciones y coloca tus comentarios. Aquí podrás edificar tu vida espiritual por medio de los mensajes. Imagine qué escuela le está dando usted a sus hijos. Imagine que usted no hace nada por el evangelio. Mire qué escuela le estamos dando a nuestros hijos, hermanos, cuando no les enseñamos a amar a Dios sobre todas las cosas, a honrar a Dios, a servir a Dios, a ser mejores delante de Dios. En el ciberespacio declaramos que Cristo es nuestro Salvador. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Nos sumamos a la causa de expandir las buenas nuevas, llegando a muchas personas por las redes sociales. Escucha la palabra de Dios a cualquier hora del día, reproduciendo nuestros videos en la plataforma de YouTube. Selecciona el tema de tu preferencia y llénate de Dios. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un pispileo. Viene el Señor, hermanos. Se levantan los que murieron con la fe en Cristo, se abren las tumbas, se levantan, reciben un cuerpo transformado conforme a la gloria de Él, y los que estemos vivos somos transformados. Encuéntranos como Williams Benítez y suscríbete. Iglesia Cristo te llama, te acerca a Dios. La Iglesia Central Cristo te llama presentó su programa Impacto Evangelístico, el fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.